Muy buenas noches, mis estimados colegas, futuros colegas y pupilos. Esta noche tengo el gusto de presentarles nuestra microclase número 4, en la que estaremos tratando el tema de los tipos de empresas u organizaciones, que es un tema que es básico y a la vez fundamental, que todo gerente administrador debe conocer y dominar. Pero vamos primero a definir el concepto universal de empresa, ¿sí? Porque podemos tener conceptos básicos, algún tipo de idea de lo que es una empresa, pero universalmente la empresa es considerada una unidad económico-social. Esto quiere decir que produce dinero y que también tiene un impacto en la sociedad, que está integrada por elementos humanos. Ninguna empresa carece de recursos humanos, todas lo necesitan. También los materiales y técnicos que ya habíamos visto en una clase anterior. Y su objetivo es obtener utilidades. Ese es el objetivo principal de toda organización. ¿A través de qué? De su participación, su posición en el mercado, que puede ser de bienes o servicios. Y para esto entonces necesitamos tres factores importantes que los vamos a profundizar más adelante, que son el trabajo, la tierra y el capital. Bien, entonces ya entrando en el tema de la clasificación de las empresas, tenemos primeramente que se pueden dividir por la actividad comercial que realizan. Entonces tenemos las de servicio, como la agencia de viaje, la agencia de transporte, todo lo que es entretenimiento. Esas son empresas de servicio. También podemos poner allí lo que es restaurante y aquello que es intangible. Por eso se le llama así de servicio, porque no podemos con el tacto, no podemos nosotros tocar ese bien, ese servicio, ¿no? Porque es algo que nos brinda es un tipo de satisfacción cuando lo utilizamos, algo que no podemos tocar. Tenemos las empresas comerciales, que son aquellas que se encargan, por ejemplo, de lo que es distribución ya de productos manufacturados, la compra y venta también de artículos ya manufacturados, por ejemplo los almacenes, las empresas que venden autos, distribuidoras, son tipos de empresas comerciales. Y tenemos las industriales, la misma palabra lo dice, la industria. Entonces estamos produciendo algo, un bien derivado de alguna materia prima X, ¿sí? Por ejemplo, las industrias que procesan alimentos, aquellas que procesan la madera, son ejemplos bien comunes de lo que son empresas industriales que tienden a ser pues mucho más grandes. Seguidamente tenemos entonces las empresas privadas, cuyo capital es de un grupo de socios que se reúnen y se ponen de acuerdo para ofrecer algún tipo de bien o servicio. La mayoría de estas empresas pues tienden a ser sociedad anónima, pero también puede ser personas naturales. Tenemos las empresas públicas que le pertenecen al Estado, todo lo que son inversión del Estado en este tipo de empresas, como por ejemplo las empresas de servicio de agua, las empresas de servicio de luz. En algunos países todavía pues pertenecen al Estado. Las empresas telefónicas, algunas pertenecen al Estado dependiendo del tipo de gobierno, ¿no?
que rija en ese lugar. Y tenemos las semiestatales que, pues, parte de la inversión es del sector privado y la otra parte es del Estado. Por ejemplo, acá en este país tenemos que la empresa telefónica tiene un porcentaje de las acciones y el otro porcentaje lo tiene el gobierno. Esto la convierte entonces en una empresa semiestatal, y estas empresas son entonces, se les llama la clasificación por origen del capital. Tenemos ahora posiblemente el tipo de empresas que ustedes más hayan escuchado, o que más se escuche lo que es el entorno económico, ¿no? Que son las empresas por su tamaño. Sí, tenemos las microempresas. Esta palabra micro, pues algo pequeño. ¿Cómo se caracterizan las empresas micro? Posiblemente porque la inversión no ha sido muy alta, cuentan entre 1 a 10 colaboradores y sus utilidades pues son bastante bajas, posiblemente para cubrir lo que es la planilla, los gastos, y pues las utilidades no son tan grandes. Tenemos una empresa pequeña que tiene entre 11 a 49 colaboradores, ¿sí? Y puede estar un poquito más dividida en sus departamentos. Puede contar con una cantidad de 3, 4, 5 departamentos, dependiendo de la actividad a la que se dedique. Las empresas medianas, por su parte, se considera que tienen entre 50 a 250 colaboradores y obviamente generan muchas más utilidades, y su estructura, ¿sí?, está más departamentalizada, hay más departamentos, posiblemente tenga también sedes, una sede principal y otras sedes puede ser regionales o en otros lugares. A las empresas pequeñas y medianas se les conoce como pymes, debemos tener eso claro, ¿no? Estas dos empresas pues se incluyen en lo que son las pymes. Tenemos las empresas grandes que tienen más de 250 colaboradores, hasta donde dé, porque hay empresas grandes que se encuentran en muchas regiones, en muchos países, y obviamente la cantidad de colaboradores es enorme, y también la cantidad de utilidades que generan anualmente. Entonces estos son los tipos de empresas dependiendo del tamaño. Y tenemos entonces otro tipo de empresas que se les conoce su clasificación por el régimen jurídico, es decir, cómo están conformadas legalmente. Entonces tenemos las sociedades, ahí están las sociedades anónimas, ¿verdad? Sociedades de hecho también, que son un grupo de personas que se unen y para salvaguardar pues lo que es los bienes de la empresa, pues crean una sociedad anónima con ese fin. Porque tengamos en cuenta que es diferente registrar una empresa como sociedad anónima a registrarla como persona natural. La sociedad anónima pues está más protegida legalmente, ¿sí?, por cualquier tipo de inconveniente, con las empresas financieras, bancarias o algún tipo de acción legal sobre ellas, se las protege. Y las naturales no están protegidas. Por ejemplo, si usted es una persona natural y tiene su negocio a su nombre y tiene problemas de deudas con los bancos, las financieras o alguna acción legal, estas entidades pueden irse contra sus bienes personales para cubrir entonces lo que sea una deuda, una demanda. Bien, tenemos que tener eso presente.
tenemos los patronatos, que tienden a ser también de carácter social. Los patronatos para algún tipo de actividad social, algún tipo de beneficio, que la mayoría de las veces su inversión viene de lo que es las donaciones. Sí, puede ser donaciones, puede ser capital de inversionistas. Las fundaciones, que hay unas que son con fines de lucro, otras sin fines de lucro, ¿sí? Después vamos a profundizar más en eso, pero también tienen otro marco legal. Y las asociaciones o sociedades que tienden a durar un tiempo estipulado. Por ejemplo, usted tiene un evento y usted quiere conformar una asociación, pero el evento dura un mes o una semana, entonces usted conforma legalmente una asociación entre varias personas y ese es el tiempo que va a durar entonces esta empresa, esta asociación. Muy bien, entonces terminamos aquí con lo que es la clasificación de las empresas. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Primero, porque es la profesión que estamos ejerciendo, ¿no? No podemos desconocer cómo se dividen las empresas, cómo se clasifican. Tenemos que tener esto claro para saber, por ejemplo, si más adelante vamos a administrar una empresa que no sea nuestra, saber cómo es la estructura, cómo se maneja esa empresa, dependiendo de a lo que se dedica, cómo está conformada legalmente, etc. Y también porque si queremos emprender, debemos tener ser anuentes de que el registro de la empresa pues puede depender mucho de lo que nos vayamos a dedicar. Si es un servicio, si es la manufactura de algún producto, si es una fundación tipo B, estas que son sociales, económicas y que cuidan el medio ambiente, pues todas tienen características diferentes. Es muy importante conocer la clasificación de las empresas. En el libro de trabajo tienen una asignación para que puedan aplicar entonces el conocimiento. Recuerden que siempre pueden apoyarse de fuentes fidedignas de internet, siempre de fuentes que sean fundamentadas y con las consultas respectivas a nuestro correo electrónico o nuestro blog. Entonces, sin más que agregar, me despido por esta noche, deseándoles pues que estén muy bien y hasta la próxima sesión.